Divulgador, el doctor en Ciencias Biomédicas David Quinto, pero incorporamos a la doctora en Filosofía Claudia Fernández. Buenos días, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Elena, encantadísima, una semana más. Una semana más, tú en esta ocasión en Málaga. ¿Cómo va el calor por ahí en estos días? Porque, Ay, muy soportable, ¿sí? Nada que ver con lo que habéis pasado allí, claro, la verdad. Te habrán contado ya, ¿no? Que ha sido infernal. Sí, Bueno. sí, un desastre. Y en algunos sitios peor que otros, que aquí en Santa Cruz están bien, ¿eh? Sí, en Santa Cruz se está escapan. bien o se está mal. Bien, mal. Mejor. Que A ver, qué. no se está bien, pero se está mejor. En Granadilla, la verdad es que la temperatura ha estado muy fuerte. Yo llevo 2 días que prácticamente he salido de casa por la mañana a primera hora y luego a última. No Bueno, se pues podía salir. mañana comienza el otoño. A ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y hoy la romería barquera en el Y hoy la Médano. romería, vaya. Así que esperemos que... Es la razón por la que has amaine un poquito. vuelto a Canarias. Sí, en no realidad. vengo. No por el programa, que yo por un momento me hice esa ilusión. ¿Qué es pero más canario que un tenderete? Es verdad. ¿Qué ir a un es tenderete? verdad. Claudia, esto lo asumimos como un piropo, aunque no haya sido para venir al programa, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy nos vamos a poner serios y esta vez no es una de mis coñas o de mis provocaciones o de mis... estamos en un momento histórico en diferentes aspectos en el que nos tenemos que poner muy serios. Vamos a empezar hablando con Marcos Ruiz Abad, que va a estar hoy también con nosotros, que ya estuvo en su momento hablando sobre medio ambiente, él es biólogo ambiental. Y bueno, hoy está con nosotros porque nos va a dar la voz de su experiencia como biólogo ambiental acerca de una noticia que habremos leído estos días, y es que el verano del 2025 fue el más cálido de la serie histórica. No hacemos sino batir récords y esto tenemos que ponerlo en contexto. El balance climático que hizo la AEMET, que lo hace del 1 de junio al 31 de agosto, dio unas temperaturas que calificaron como extremadamente cálidas y muy cálidas respecto a otros años, y en Canarias, para ir a un dato concreto y el que más nos afecta, la anomalía de temperatura respecto a lo que debería haber sido una temperatura media para este periodo fue de casi 1 grado de temperatura más. Y de hecho, antes de ayer, Canarias batió el récord de calor histórico también para septiembre, con 41 grados en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y de 39,9 en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, es algo que a lo mejor la gente piensa, nos están comentando todos los años, volvemos a repetir, todos los años batimos récords históricos, pero es que esto tiene un sentido y para eso está hoy Marcos con nosotros. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, yo encantado de que siempre me llamen para hablar de lo malo. Malas noticias. Te podríamos llamar todas las semanas entonces, por desgracia, pero bueno, vamos a darle contexto a esta noticia, que no sea una noticia simplemente de, oye, sí, venga, otra vez, la temperatura más alta. ¿Qué significa esto, Marcos? ¿Qué significa? Pues que lo que hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Que la media a nivel global de las temperaturas sigue subiendo, que la cosa está malita y que hay que ponerse las pilas, que no es una cosa de creérselo o no creérselo, es que es una cosa que está ahí, que lo hemos acelerado los seres humanos con nuestra industria, y que hay que tomárselo muy en serio y quitarlo de la agenda partidista, en el sentido de vamos a pegarnos por hay o no hay calentamiento global, hay o no hay cambio climático, hay que hacer algo, es un invento woke, para ponerlos las pilas, porque lo único que están consiguiendo es retrasar las acciones reales que se pueden y se deben hacer. Es que siempre la gente es mucho como, ya estamos otra vez con lo mismo, o bueno, en el verano siempre hace calor, pero es que hay que tener en cuenta que de los 10 veranos más cálidos de la historia de España, desde que se tienen registros, 9 han ocurrido en el siglo XXI. 2022 fue el segundo más cálido, era el récord hasta este año. 2023, el cuarto. 2024, el séptimo. Es decir, la tendencia, que es en lo que nos tenemos que fijar, va al alza. Entonces, esto tiene que tener consecuencias seguro, ¿no, Marcos? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias ecológicas y o ambientales? Hay muchísimas, tenemos 2 horas, me has dicho, ¿no?, para hablar de esto. Comprimidas en 2 minutos. Cortas, ¿no? Se te quedan cortas esas 2 horas. Hay muchísimas y en realidad me había preparado otra serie diferente para no seguir hablando otra vez de aumento del nivel del mar, toda esa serie de cosas que la gente ya lo conoce, la gran mayoría. Vamos a hablar de lo que a la gente le toca, ¿no? Que es el bolsillo. Y vamos a hablar de lo que a los políticos más les interesa, que muchas veces también es el bolsillo. Entonces, pues claro, ¿qué pasa cuando está cambiando de esta manera tan rápida el clima?
hay muchísimas más sequías, eso repercute en la agricultura a lo bestia. Mira que en España tenemos mucha agricultura de secano, aún así lo tienen que regar para que salga adelante, y eso sin tener en cuenta ya una serie de cultivos que son prácticamente mayoritarios, cosa que no entiendo en España, que son de regadío, con lo cual más agua Como todavía. el aguacate, por ejemplo, que en Andalucía se está teniendo un montón. Por ejemplo, entonces, claro, por un lado tienes la sequía, que te supone muchísimo más gasto para que salgan adelante las producciones. Por otro lado, ya lo hemos visto, desgraciadamente, en estos otoños, inviernos, de repente nos llegan las danas, porque el Mediterráneo es una bomba de relojería, es una bomba de calor, que lo que está haciendo es un reservorio de energía que lanza a la atmósfera, y en cuanto llega un frente frío, para abajo. Claro, eso, además de las pérdidas y las desgracias humanas que hemos visto, repercute directamente muchas veces en los cultivos cuando están precisamente en flor, con lo cual granizos o lluvias torrenciales, etcétera, se los carga. ¿Esto qué supone? Que de repente la siguiente cosecha va a ser muchísimo menor, vamos a tener falta de una serie de especies, de hortalizas, de frutos secos, etcétera, y encima vamos a tener falta y van a subir, ¿no? Va a subir el precio, con lo cual pues vamos a tener ahí quejas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en breve, y muchas veces la gente no lo linka, claro, pero eso, no lo liga. Disculpa, antes dabas un dato importante, o hacías hincapié, subrayabas algo que es interesante y sobre lo que me gustaría que Claudia también se pronunciase, y es que ya no se trata de la discusión política de negar o afirmar, y esto al final utilizarlo como esa moneda de cambio, ¿no?, entre los partidos para reprocharse y no reprocharse, nos afecta a nosotros, ¿no?, en nuestro día a día. Tal cual, Elena. Buenos días, Marcos, por cierto. Buenos días, ¿qué tal? Mira, te escuchaba y no dejaba de salir la misma idea en mi cabeza. Con lo importante que es esto, cómo conseguimos que realmente le llegue a la gente. Porque estamos ahora mismo intoxicados de información, estamos infoxicados, como se dice. Y aunque hay otras informaciones que realmente las podríamos considerar irrelevantes o que no nos tendrían que importar tanto, este es uno de esos temas que sí es importante, que tenemos que recordarlo a diario. Y yo a veces tengo la duda de cómo conseguir realmente trasladar la seriedad del problema a la gente, ¿no? Entonces, gracias por los datos que has dado, porque yo creo que asustar un poquito, aunque sea, hace falta en ese sentido, ¿no? De, a ver, este año ya nos ha subido, por ejemplo, el café y otras tantas cosas, pero es que esto va a ir a más. Es que no vamos a dejar de notarlo si no le ponemos freno, ¿verdad? Exacto, y tengo más datos para asustar. Pues mira, si quieres, como hoy tenemos otro invitado para tocar un tema también tristemente de mucha actualidad, si quieres, Marcos, remata con otro susto, o remátanos con otro susto y pasamos al siguiente tema. Porque hemos hablado de agricultura, la pesca también se ve muy influida negativamente, porque hay muchas especies que están migrando hacia el norte, especies de interés pesquero, el pulpo, nuestro pulpo, Anda, la insignia de Galicia, o una de las insignias de Galicia, pues se está viendo que ahora mismo hay más producción de pulpo en el sur de Gran Bretaña que en Galicia. Wow. Se están migrando. ¿Qué pasa? Que allí pues como que no lo usan mucho. Se está yendo al Reino Unido. Se está dando más producción de pulpo en Reino Unido que en Galicia. Y luego de Europa también. Solo por cerrar con una cosa, porque creo que a los adultos, que con los que estamos hablando la mayoría de las veces de esto, a lo que les interesa mucho es el dinero, ¿no? El bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a llegar a fin de mes o no? La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que España acumula desde 1980 cerca de 95.000 millones de euros en pérdidas, siendo por el calentamiento global, directamente asociadas al calentamiento global, siendo el cuarto país de la Unión Europea más afectado tras Alemania, Francia e Italia. Estamos hablando de no solo todo lo que influye en la pesca, en la agricultura, etcétera, sino lo que luego los estados tienen que invertir para ayudar al primer sector, ¿no? Más los destrozos que hay, las pérdidas humanas, reconstruir zonas, etcétera. Algo que al final afecta al bolsillo de todos. Muchísimas gracias, Marcos, sobre todo por terminar con estos datos, porque hoy el vínculo que quería traerte, Elena, entre los dos temas eran precisamente los datos. Y ahora nos vamos a pasar a otro tema que, por desgracia, nos lleva afectando a nivel quizás más emocional que directamente,
pero hay otras personas que sí les está afectando directamente y voy a dar unos datos precisamente sobre cómo afecta a la población gazatí lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Precisamente, hablando de datos, desde que en la madrugada del 7 de octubre de 2023 un salvaje ataque terrorista sin precedentes, comandado por Hamas, se incursionó en el sur de Israel y asesinó a 766 civiles, de los cuales 36 eran niños y niñas, y 373 miembros de las fuerzas de seguridad, acabando con el total de, la vida de 1.139 israelíes. Desde entonces, en la Franja de Gaza, al menos 65.062 personas han muerto, según los últimos datos que observé ayer, de las cuales al menos 19.424 son niños y niñas, y se estima que los datos puedan ser mucho mayores. Estos son los datos contabilizados, los datos contrastados, los datos verificados, pero la situación, aparte de ser terrible, de un desolamiento total en ese lugar, la pérdida de vidas humanas estará siendo mucho mayor. Están además ahora mismo amenazados por el hambre. Amenazados por el hambre como estrategia de guerra. La totalidad de la población. Claro, entonces precisamente por eso quería hoy tener como invitado también a Grego Casanova. Grego Casanova es historiador y divulgador de historia, cultura y actualidad política. Tiene un canal de YouTube muy interesante. Recientemente ha publicado el libro Lo que no te contaron de la Segunda Guerra Mundial, vergüenzas, secretos y anécdotas en el final del conflicto. Libro que recomiendo muchísimo. Y lo tenemos hoy con nosotros para que nos ponga en situación, para que nos explique realmente qué es lo que estamos viendo desde la distancia y que está costando la vida de tantas personas. Buenos días, Grego. Buenos días, Grego Casanova. Buenos días. Muchísimas gracias por hola, invitarme. Grego. Bueno, gracias a ti ¿Qué por tal? participar. Nada, como comentaba Grego, si nos estabas escuchando, como comentaba contigo también estos días, quería abordar este tema contigo, bueno, pues, como historiador, y tienes una experiencia también a la hora de analizar, bueno, lo que se suele llamar conflictos, pero en este caso quiero que nos des más detalles porque hay un término que algunos se niegan a utilizar, pero que cada vez vamos teniendo más claro, desde hace tiempo ya, que es una realidad, y es esto de que se está cometiendo un genocidio. Tú como historiador, ¿qué nos puedes decir o cómo nos puedes abordar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza? Justamente es importante que esto lo resaltemos porque ayer en nuestra tertulia internacional estaba ese debate, ¿no? Uno de nuestros corresponsales hablaba de masacre y, bueno, pues el otro participante le decía, no, se llama y se reconoce como genocidio. Entonces, ¿genocidio finalmente es una definición política o podemos definitivamente decir que lo que está ocurriendo en Gaza lo es? Es una definición jurídica y básicamente se entiende por genocidio cuando cualquiera de los actos perpetrados por un país, por una comunidad, tienen la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, como tal. Y creo que se dan las circunstancias y hay análisis, como ha comentado David, de que lo que estamos viendo en Palestina ahora mismo, en Gaza, es un genocidio. Bueno, tengo que hacer una fe de ratas, porque efectivamente nuestro colaborador hablaba de definición jurídica. Cuando no política. Importante. Aunque bueno, político también es esto, ¿no? Por desgracia se está politizando, pero precisamente quería traer este tema a una sección de ciencia, que siempre parece que todo es medible, pero es que en este caso también parece que haya tenido que llegar ese informe de la ONU, por una comisión establecida en 2021 por el Consejo de Derechos Humanitarios de la ONU, para decirnos que sí se están dando esos requisitos para poderlo calificar como genocidio. Si el salto supone una toma de decisiones efectiva, de alguna manera. Claro, implica, esto es lo ¿qué dice el protocolo cuando saltamos de masacre a genocidio? Esto es justo lo que te quería preguntar, Grego. Uno, ¿por qué crees que se ha llegado tanto a esta conclusión? Y dos, ¿qué puede implicar esto cuando esto es un término, como nos comentabas, con unas implicaciones o un término jurídico? Claro, yo me he molestado en mirarme el informe de las 72 páginas que ha publicado alguien como la ONU, ya otros organismos internacionales como Amnistía Internacional, como expertos en el análisis de genocidios habían llegado a la misma conclusión, pero este en concreto son miles de pruebas y de los 5 actos genocidas que recoge el convenio en el que hemos decidido lo que es genocidio y lo que no es genocidio, pues el ejército israelí
El Estado de Israel está causando 4 de estos 5. Está matando a los miembros del grupo, está causando graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo, está sometiendo intencionalmente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física o parcial, y está imponiendo medidas destinadas para impedir los nacimientos dentro de este grupo. Lo único que de momento no está cumpliendo es trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo, que por ejemplo sí que hicieron los nazis, pues cuando capturaban a, por ejemplo, niños ucranianos arios y los llevaban a Alemania para germanizarlos. ¿Y es necesario que se den los 5 requisitos? Porque es una duda que ya yo he escuchado a alguien decir, no, es que como no se dan los 5 no es un genocidio. ¿Es necesario que se den los 5 o desde que se dé uno de esos indicios, una de esas no es causas? necesario. Vale. Lo que pasa con el problema, con el tema del genocidio, es que esto es en el fondo es un informe de la ONU que podrá servir, entiendo, como prueba, pero como hemos hablado, es un término jurídico y lo que tiene que terminar juzgando a Netanyahu, que esperemos que lo haga, es algún tribunal internacional. El informe de la ONU recoge esto, hace que nos podamos movilizar más, como ha pasado en España, que la Unión Europea abra más los ojos y que por fin dé pasos, pero hasta que no llegue, y mucho me temo que no lo vamos a ver, un juicio internacional a Netanyahu, no se va a poder decir, llegar a la conclusión final, conclusión jurídica de que estamos ante un genocidio. Marcos, Claudia, ¿tienen la sensación de que por lo menos ese paso que se ha dado está desembocando en esa, no voy a decir abandono de tibieza en la condena internacional, pero es cierto que, tal y como también estaba resaltando Grego, algún pasito se ha dado? No sé si puedo hablar, que es como Sí, dale, distancia, Claudia. ¿vale? Dale. Pues mira, lo que os llevo escuchando era un poco la reflexión que yo quería traer hoy también. Elena lo ha dicho muy claro, las palabras son políticas y si al final todo lo que decimos o cómo lo decimos hay una intención detrás y todo va a tener unas consecuencias, ¿no? Entonces, yo no dejo de ver una hipocresía en el lenguaje, en cómo estamos usando las palabras. Obviamente, el no querer reconocer que es un genocidio y utilizar palabras como conflicto, que es la que más se ha escuchado, nos da la impresión de que estamos hablando de algo neutro, ¿no? De que no, es que es simplemente un conflicto bélico, donde hay dos bandos. Pero es que el genocidio frente al conflicto, la característica principal que tiene es que hay una población que está siendo masacrada. Entonces, no hay esa igualdad, no hay esa relación en los dos sentidos que sí implicaría de hacer conflicto, y con genocidio está ya mucho más Parece claro que se está estableciendo, Claudia, como una falsa equidistancia, ¿no? Como para Efectivamente. construir el puñetero relato de siempre de no, son unos contra otros, ¿no? Correcto. Es decir, no querer decir que es genocidio, al final es crear, como tú decías, esa equidistancia en un hecho donde no puede haber equidistancia, porque hablamos de población civil completamente desprotegida frente a un Estado con todos los mecanismos y además los apoyos incluso a nivel internacional, ¿no? Además estamos viendo la muerte televisada, es decir, es en directo, llamemos a esto, hay una realidad. Yo, si me permiten, lo voy a llevar un poquito a mi campo, cuando justo ahora con lo que estaban hablando, ¿no? de la terminología, es lo mismo que se lleva haciendo décadas. Cuando hablamos ahora mismo de cambio climático, eso fue una manipulación del lenguaje de la administración Bush, precisamente para dejar de hablar de calentamiento global, porque a la gente le asustaba más el término calentamiento global, que en inglés global warming es muy parecido a global warning. Y dijeron, pues mira, a la gente le asusta menos hablar de calentamiento global, de cambio climático, perdón. Y así estamos, y ahora dicen, no, pero ¿es calentamiento global o es cambio climático? No, estamos como hablando cambio de climático cosas... siempre ha habido, pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Pero Grego seguro que sabe de esto, porque en la historia, cuando ha habido grandes conflictos, guerras, genocidios, cualquier tipo de episodio histórico desgraciado para la humanidad, siempre luego hay un relato, siempre se dice esto de que el relato lo construyen los vencedores. Hoy estamos viendo en vivo y en directo estos días lo que está haciendo Israel, o prefiero decir casi que el gobierno de Israel, porque hay división en la ciudadanía israelí. Entonces, ¿cómo se trabaja el relato histórico, Grego, para que no tengamos que esperar décadas para que sepamos realmente qué está pasando?
Bueno, la suerte que tenemos ahora es que, la suerte entre comillas, es que estamos viendo un genocidio televisado. O sea, y tenemos a gente sobre el terreno que están diciendo, hoy han muerto 40 personas, hoy han muerto 60 personas, hoy han muerto 80 personas. De todos estos días, la mitad de ellos niños. No teníamos cámaras viendo cómo gaseaban a los judíos en Auschwitz, pero ahora sí. Lo que hay que hacer es una investigación histórica seria cuando esto termine. Por supuesto, una investigación jurídica, que es la que hemos comentado antes. Y luego lo que ha demostrado la historiografía es que una de las cosas que más funciona para empatizar es individualizar y personalizar el sufrimiento. A ti te dicen 60.000 palestinos han sido masacrados y es en un 2 número. años. 6 millones de judíos en 5. Pues es una abstracción. Pero, por ejemplo, para que tengamos el ejemplo, en otra de las tragedias que nos ha tocado vivir, como la crisis de los refugiados sirios, veíamos cientos de refugiados sirios que se ahogaban en el mar. Veíamos las morgues italianas o griegas llenas de cadáveres. Y fue la fotito del niño Ailán Sí. lo que cambió nuestra percepción. Ujú. Y creo que ahora Porque ejemplos nos como... identificábamos con él, ¿no? Claro, Era un niño es que muy pequeño, bien yo hablo vestido. hasta Sí. desde un punto personal. Yo estaba viendo a mi sobrino. Yo estaba viendo a mi sobrino ahogado en la playa. Y ahora ves la historia de la niña Hind Rajab, la famosa película que han hecho ahora, que la pobre, cuando trataba de huir, iba en un coche con su familia, fue bombardeado, murieron todos, los padres y el resto de pasajeros. Y se quedó ella llamando por un teléfono móvil pidiendo ayuda, por favor, venid a buscarme, por favor, vais a venir. Y al final también el ejército israelí acabó matándola. Pues esas historias llegan muchísimo más, sirven mucho más a la población que decir 60.000 personas, porque en el fondo es una abstracción, es un número que no somos capaces de concebir. Ahí los periodistas deberíamos también cuidar o cambiar o, no sé, darle una orientación diferente al mensaje o a la forma de transmitirlo, ¿no? Sí, claro, yo igual trabajo en un periódico y es que lo que más funciona son estos. O sea, es importantísimo, por supuesto, saber que el ejército israelí está cometiendo un genocidio y es que están matando al menos a 60.000 personas. Pero luego con reportajes personales, hoy he visto uno, creo que era en El País, bastante interesante, que decía que un niño gazatí consiguió escapar con el pasaporte de un primo muerto. Ya simplemente con ese titular, Claro. ya te estás dando cuenta de la historia que hay detrás. En Las de un Palmas de niño Gran huyendo. Canaria, ya, con el pasaporte de su familiar muerto, ¿no? De otro niño muerto. Justo. En Las Palmas Claro. de Gran Canaria se leyó el nombre de cada uno de los niños que había fallecido en un acto, bueno, que fue muy emotivo, duró muchísimas horas, evidentemente, y es importante, ¿no? Este enfoque que nos pide Grego, Claudia. Sí, justo estaba pensando en eso mismo que se repitió en Madrid también, creo que fue Sí. incluso simultáneo y ha generado mucha polémica, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con las Han palabras dicho de que es hasta Grego, ¿no? sensacionalista o dice, pero o sea, simplemente estás humanizando esos números. Es Efectivamente, es como decir, cuando hay cadáveres en una fosa común, saber quién es cada persona, ponerle nombre y apellido. sí, Grego ha dado un poco en la clave porque y va un poco en la línea de lo que he dicho antes de que estamos intoxicados de información, ¿no? Infoxicados, Sí, dijiste, me encanta el término. infoxicados, efectivamente. ¿Es tuyo, Infoxicado? No, existe. No tengo ahora mismo el dato, pero os podría buscar que lo inventó. Entonces, claro, ante esa infoxicación, al final necesitamos esos puntos, esos activadores de la empatía humana. Y la clave está ahí, ¿no? Por eso digo que no puedo estar más de acuerdo con Grego. Necesitamos esos momentos en los que reconocernos desde nuestro privilegio de Occidente en cualquier otra persona, porque al final lo que siempre nos va a unir es que todos somos seres humanos. Y hay muchísimos que están sufriendo y no podemos hacer mucho, pero lo poquito que podamos hacer, como seguir sacando el tema a más veces mejor, yo creo que debemos hacerlo y es un poco nuestra obligación moral como humanos. Bueno, pues gracias por haberlo hecho. Fíjate, es David que Quinto, justo este hablando yo fin de con semana. Claudia, estos días lo comentábamos, que estábamos tardando en sacar el tema en esta sección de ciencia y también teníamos ese debate de decir, pero bueno, vamos a hacer una sesión de ciencia. Y digo, sí, pero bueno, al final también se puede abordar desde la ciencia y, cómo no, desde la historia.
Por eso es por lo que ha estado Grego hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Grego. La verdad es que siento haber tenido tan poco tiempo. A mí me encantaría hablar contigo horas. Por desgracia son de temas de los que no nos gustaría hablar, pero siempre es un placer poderlo hacer con alguien, con tu conocimiento y en el seguro... Atrezo, David, perdona, porque siempre traes una ropa alusiva y hoy describe rápidamente tu camiseta. Es una camiseta de un adagio de internet modificado que se ve a Ignatius Farray sobre una silla, la silla virada para abajo, no se sabe muy bien qué es lo que está haciendo y puedes leerlo tú, Elena. No lo estás haciendo mal si nadie sabe lo que estás haciendo. Y esto, para darle el significado, sería, bueno, en este caso creo que sí sabemos lo que se está haciendo. Y creo que sí sabemos que se está haciendo muy mal. Y digo creo de forma retórica. Y sabemos que se llama genocidio. Y sabemos que se llama genocidio. Entonces, sí me gustaría despedir a Grego, invitándole por favor a que nos acompañe en alguna edición futura. De verdad, darte las gracias y si quieres terminar con alguna frase, que nos quedan 20 segundos. Nada, el placer ha sido mío. O sea, he estado escuchando vuestra parte de antes y era... me ha parecido una sección interesantísima, así que nada, cuando queráis, yo dispuestísimo a entrar para hablar de historia. Te tomamos la Muchísimas palabra, gracias, Greco Grego. Casanova, muchísimas gracias. También Marcos Ruiz ha dado otro lujo también que hayas estado con Que nosotros volverá por también, aquí, volverá también, eso lujo esperamos. que El socioambiental. Eso, y David Quinto, Claudia Fernández, nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas Aquí, gracias, Elena. allá, donde Gracias. sea, ¿En las ondas? siempre a través de las ondas de la Radio Canaria. Llegamos Feliz a las domingo. 10. Feliz domingo.